Lo primero que te quería consultar o que profundizáis es que suele escucharse que las ideologías ya no cuentan, ¿viste? Pero al mismo tiempo se habla mucho de la grieta, lo que en realidad es, para mí, no sé si coincidís, una historia de empate de hegemonías entre dos proyectos políticos opuestos. Y eso creo que se desprende un poco del estudio, tanto por la consulta sobre los temas que definen a los argentinos como por su identificación política. ¿Cómo analizás esto? Sí, esta es la novena encuesta que nosotros hacemos en Argentina. Tuvimos la oportunidad de poder preguntar de diferentes maneras en las diferentes encuestas todo lo que tiene que ver con identificación política, con cuestiones de identificación, autoubicación ideológica también, y lo que observamos nosotros en el panorama político argentino, lejos de esa idea de que las ideologías ya no cuentan, es que hay un fuerte proceso de polarización y una adhesión muy marcada a dos espacios políticos, un espacio político mayoritario que es el Frente de Todos y que se viene sosteniendo así en los últimos años, se vio reflejado en la elección del 2019 y el escenario podríamos decir que hoy no es demasiado diferente a lo que fue en la elección presidencial del 2019, con una fuerza política amplia, consolidada, y con una segunda fuerza de oposición en este momento, que es el espacio de Juntos por el Cambio, que tiene un nivel de fidelización muy alto también entre su propia base. Es decir, hay dos núcleos políticos bien organizados, bien estructurados y que pareciera que van a seguir permaneciendo y a seguir de alguna manera dominando el escenario político en Argentina, ¿no? Algo que no era del todo claro. Recordemos que cuando Macri gana las elecciones, había cierta, y durante su gobierno, y también cuando termina, cierta incertidumbre acerca de si iba a ser una excepcionalidad o si Cambiemos iba a lograr, Cambiemos o el sello que se pongan, ¿no? Si iba a lograr continuar en el escenario político como una fuerza que más consolidada y con alcance territorial y con estructura y con organización. Bueno, 2 años después, lo que se ve en esta medición y creo yo en el escenario político en general es que hay efectivamente una segunda fuerza política organizada y sólida. Y ahí después termina definiendo, digamos, al estar los dos grupos muy consolidados y muy fidelizados, termina definiendo la elección en general, el sector que se suele presentar como independiente o más apolitizado o más susceptible a los cambios, ¿no? En ese sentido, ¿cuál de los dos espacios ves que tienen un discurso de campaña que puede llegarle más a ese electorado, que puede ser más capaz de cooptarlo políticamente en el buen sentido, en el sentido de atraerlo, ¿no? Sí, en ese sentido hay que mirar primero cuál es la principal preocupación dentro de ese sector, ¿no? Para poder ver cuál de los dos espacios puede o tiene potencialmente mayor posibilidad de lograr conectar con ese espacio, ¿no? Y si uno se fija en las preocupaciones de la ciudadanía argentina en general hoy, y también particularmente en ese sector, tienen que ver fundamentalmente con el tema económico, ¿no? Con el tema de la resolución de cuestiones económicas vinculadas estrictamente al plano de la vida cotidiana. Hablo de los precios de los alimentos y los medicamentos, todo lo que tenga que ver con el tema de inflación y lo que tiene que ver con el poder adquisitivo y el salario, ¿no? Esas son las principales preocupaciones, y creo que el espacio político, el gran desafío que tiene después de la elección, independientemente de si se gane o si se pierda, el Frente de Todos tiene que ver con empezar a mostrar resultados más concretos en esa área en específica, ¿no? Creo que esa es la clave para lograr conectar con esos sectores llamados independientes o lo que se conoce como la avenida del medio, y que en el fondo es más un espacio más apolítico en el sentido de que no se identifica de lleno, no quiere decir que no tenga pensamiento y también posicionamientos políticos, ¿no? Cuando uno analiza más en profundidad a ese sector, lo que se ve es que tienen posiciones políticas marcadas. Lo que pasa es que aparece una especie de mixtura, ¿no? Dependiendo del tema que se les consulte,
En algunos son más afines al polo oficialista y en algunos puntos son más afines al polo opositor, ¿no? Entonces, por eso es un sector tan fluctuante, porque depende cuál sea la agenda y cuál sea el tema dominante, tiene posibilidad de ser captado o de conectar tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? Y ahí van a mediar 2 meses, ¿no?, entre las PASO y las que son propiamente las elecciones legislativas donde se definen los diputados y los senadores. ¿Pensás que el gobierno para las elecciones de noviembre puede llegar mejor posicionado justamente en este plano económico, que la recuperación económica para ese momento se va a notar más? Es una posibilidad. Hay otro factor que no conversamos hasta ahora que tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación, que es sin duda uno de los grandes activos hoy por hoy del gobierno de Alberto Fernández, es la evaluación positiva que la ciudadanía hace de esa campaña de vacunación. Hay que recordar también que eso está relacionado con una demanda muy fuerte y una predisposición muy alta. Nosotros esto lo medimos en diferentes países y en Argentina nos encontramos con una predisposición y una expectativa muy alta con lo que tiene que ver con la campaña de vacunación. Eso dio un resultado en la medida que la campaña avanzó, y eso da de alguna manera cierto oxígeno para poder, a partir de en estos 2 meses que quedan, sí concentrarse en la medida que se recupera cierta normalidad en la vida cotidiana, concentrarse en la resolución de esos problemas económicos. Y te aprovecho, Gisela, a partir de los estudios que ustedes hacen en toda América Latina, ¿no? ¿Puede ser una excepción entonces Argentina en términos generales, ¿no? Hay otras, pero digo, que el oficialismo esta vez le vaya bien en relación a otros que por el tema de la pandemia en los procesos electorales le fue mal? Bueno, depende del caso, ¿no? Depende del caso. Por ejemplo, en México hubo elecciones legislativas también. México, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, tienen al interior de su contexto nacional, ¿no?, imágenes positivas muy elevadas si se compara con el resto, ¿no? Si uno Sí. compara con lo que es Brasil, digo Colombia. Brasil aunque nosotros no lo medimos, pero por ejemplo Colombia, que sí lo medimos, Chile, que sí lo medimos, las imágenes de los presidentes son imágenes muy bajas, están siendo muy cuestionados. Mismo en Paraguay también recientemente hicimos una encuesta, el presidente Abdo tiene menos del 25%, si no me equivoco, de imagen positiva, ¿no? Están siendo muy cuestionados. AMLO y Alberto tienen un nivel de imagen alto y bastante similar. Recientemente hubo elecciones legislativas en México y al oficialismo le fue muy bien en esa elección. De cara a las elecciones de acá, dado que tenemos esta particularidad de PASO y elecciones generales, hay que ver también una de las incógnitas de estas elecciones, cómo va a afectar el incentivo para desplazarse y para ir a votar, tanto la pandemia como el hecho de que no sea una elección definitiva, ¿no? Eso también creo que va a ser un punto a considerar, porque podría llegar a verse un crecimiento de la abstención electoral, ¿no? Cosa que no es muy habitual, porque Argentina suele ser un país que tiene muy alto nivel de participación, y si miramos el contexto regional, tampoco es que la pandemia haya afectado, y internacional tampoco es que la pandemia haya afectado mucho al nivel de participación, pero bueno, dado que no es una elección definitiva, creo yo que también el incentivo para votar es menor, ¿no? Y observás un hiato, una distancia entre lo que plantean o lo que supuestamente plantean los grandes medios de comunicación desde esos lugares, desde los grupos de poder, la oposición digamos, que hace mucho énfasis en su propio núcleo duro y las demandas reales de la sociedad, digamos, en este sentido, me parece que hay como no sé si coincidís, como dos agendas paralelas. Quizás esto puede estar sobreestimado, por ejemplo, ciertas temáticas como populismo o como cuestiones que tienen que ver con el impacto mismo de la foto de Olivos, que están sobredimensionadas con lo que realmente la sociedad plantea. Yo creo que hay una agenda, una doble agenda, ¿no? Como una escisión de lo que es la agenda de las preocupaciones. Hay una agenda mediática de las preocupaciones que tiene que ver
más con algunas cuestiones que algo de eso de a poco va calando en la ciudadanía, pero tiene como un efecto retraso, ¿no? Como un efecto retardado hasta que empieza a calar en la ciudadanía, porque si uno mira la agenda mediática, no parece reflejar las preocupaciones que nosotros observamos cuando preguntamos, cuando salimos a preguntarle a la gente de a pie cuáles son sus temas de preocupación, ¿no? Que tienen que ver claramente con la urgencia económica. Nosotros este mismo año también preguntamos por el tema del endeudamiento y nos encontramos con que había alrededor de un 40% de las familias argentinas que tuvieron que endeudarse para poder cubrir sus gastos, con dificultades para pagar gastos de vivienda, no tanto quizá con el desempleo, con la pérdida de empleo, pero sí con la pérdida de poder adquisitivo y con las dificultades para poder hacer frente a los gastos, ¿no? Esa agenda no se ve necesariamente reflejado en los temas que dominan la agenda mediática de los grandes medios en la Argentina, ¿no? Entonces creo que sí hay una disociación importante ahí, y creo también que hay cierto punto de saturación ya de la agenda que esos mismos medios plantean, y que solo interpela hoy por hoy a un nicho que es el nicho más fiel o más duro de la oposición, ¿no? Porque al resto que te sigan hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que uno está transitando y con lo que es su cotidianidad, me parece que llega a cierto punto de saturación donde ya se queda en una cuestión más de nicho. O sea, podemos decir que en la campaña, o cómo ves, la campaña del oficialismo le habla a la sociedad de ciertos temas que verdaderamente le afectan, y la oposición le habla más a su núcleo duro como para consolidar ese voto, que es lo que se Yo ve creo que en además este en los medios de momento, comunicación. sí, yo creo que en este momento la oposición está apostando a consolidar efectivamente a ese núcleo duro, ¿no? Con una agenda muy específica, y que de vuelta vuelve a reeditar lo que es casi el leitmotiv, ¿no? de su conformación y de su consolidación, que es el proyecto anti-kirchnerista, ¿no? Como frenar al kirchnerismo es casi su idea fuerza central, y todo lo derivado que tenga que ver con eso, ¿no? El tema judicial, el tema corrupción, las agendas que se derivan de ver al kirchnerismo o al Frente de Todos en este caso como un gran enemigo más que adversario, ¿no? Como un mal endémico que habría que erradicar. Ellos siguen y creo que están buscando mucho y les está haciendo efectivo aglutinar y consolidar a ese espacio, y bueno, hay que ver qué traducción sigue teniendo eso en términos electorales, ¿no? En el 2019 tuvo una traducción importante en términos electorales, alcanzaron casi un 40% de los votos, y me parece que en esta elección puede llegar a ser bastante similar también.